Pasa a vosotros, hermanos. Ocupen su lugar, por favor. Saludamos nuevamente a nuestros hermanos que nos acompañan por la transmisión y nos da un gusto, ¿verdad?, que sigan estando con nosotros. Vamos a tomar un tema que tal vez ustedes han escuchado, algunos comentarios tal vez de este tema. ¿Se han escuchado hablar de las leyes noágidas? ¿Qué son las leyes noágidas? Bueno, como sabemos, han surgido diferentes doctrinas, diferentes enseñanzas de personas que tratan podríamos decir que ahora ellos son judíos también, o quieren pertenecer a ese movimiento del mesianismo, judíos mesiánicos, ¿verdad? Y entre ellos pues hay diferentes doctrinas. Aún entre ellos mismos, ¿verdad? Algunos tienen una doctrina, otros tienen otra forma de enseñar, de pensar, pero entre todas ellas también existe una enseñanza que precisamente así le llaman las 7 leyes noágidas. ¿Qué son esas leyes noágidas? Bueno, para empezar, noágida viene del nombre de Noé, ¿verdad? Es decir, 7 leyes, dicen ellos, universales, que vienen desde los tiempos de Noé, porque como sabemos, muchos atacan los 10 mandamientos, diciendo que los 10 mandamientos tuvieron su origen en el monte Sinaí, después de que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Llegan al monte Sinaí, ahí le ordena a Moisés que suba al monte y le entrega las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Y todos dicen, ahí tuvo su origen los 10 mandamientos. Pero entonces antes de Moisés, dicen ellos, había 7 leyes que le llaman así, leyes noágidas. Incluso en el Talmud es un libro judío donde hay explicaciones, ¿verdad? O dan explicaciones de diferentes temas, explicaciones tal vez de algunos versos de la Biblia, de algunas porciones, pero ahí dentro de ese Talmud dice, en el tratado del Sanedrín, sabemos que el Sanedrín es el grupo de 70 rabinos sabios, que bueno, en los tiempos de Jesús fueron los encargados de juzgarlo, ¿verdad? Pero también ellos estudiaban, tomaban algunos acuerdos, ¿verdad? Dice, en el tratado de Sanedrín se dictamina, nuestros rabinos enseñaron 7 preceptos, nuestros rabinos enseñaron, 7 preceptos fueron ordenados a los hijos de Noé, las leyes judiciales, maldecir a Dios, la idolatría, el adulterio, derramamiento de sangre, robo y comer carne cortada de un animal vivo. Eso se encuentra en el Talmud, en la sección de Sanedrín, número 56a. Entonces, si se dieron cuenta, aquí están las 7, lo que llaman ellos 7 leyes noágidas, que le fueron dadas a los hijos de Noé. ¿Quiénes son los hijos de Noé? Toda la humanidad. Recordemos que la humanidad fue destruida a causa del diluvio. Noé con su familia se salvó y de ahí surgieron nuevamente todos los pueblos, todos los que habitamos actualmente, ¿verdad? Este mundo. Pues dice que a los hijos de Noé, es decir, a todos aquellos que no son del pueblo de Israel, se les dio estas leyes. Dice, nuestros rabinos enseñaron, 7 preceptos fueron ordenados a los hijos de Noé. Primero, leyes judiciales. Segundo, maldecir, o tendría que ser no maldecir a Dios. Tercero, la idolatría. Cuarto, el adulterio. 5, derramamiento de sangre. 6, robo. Y 7, comer carne cortada de un animal vivo, o no comer carne de un animal vivo. Entonces dicen ellos, nosotros no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos. Los únicos que los tienen que guardar es el pueblo de Israel. Nosotros no, porque no somos israelitas. Como les decía, este argumento lo usan católicos, protestantes, todas las organizaciones, ¿verdad? Diciendo que los 10 mandamientos fueron dados al pueblo de Israel. Incluso por eso critican y atacan mucho a la iglesia de Dios, porque guardamos el sábado. Dicen, el sábado fue para Israel únicamente. Bueno, pues estas personas que se hacen llamar, o un grupo de estas personas que se hace llamar judíos mesiánicos, también dicen, no estamos obligados a guardar los 10 mandamientos. Lo único que tenemos que hacer es guardar estas 7 leyes noágidas, es decir, estas 7 leyes
que le fueron dados a los hijos de Noé, a los descendientes, es decir, a toda la humanidad. Dicen ellos, el pacto noágido es un acuerdo divino que tiene los componentes primordiales de un pacto o tratado, articulado o normativas, garantía o caducidad y firma. Hay 7 enunciados prohibitivos y 1 afirmativo. De los 7 que leímos, dice, son 6 los que tienen una prohibición y 1, dice, es afirmativo. Pero dice aquí, tiene los componentes primordiales de un pacto o tratado. Creo que en una ocasión, ya hace algunos meses, hablábamos de lo que es un pacto y hablábamos de cómo está formado un pacto. ¿Alguien lo recuerda? Ya tiene algunos meses que hablábamos de esto en una predicación también. Un pacto se forma. Es un acuerdo, un convenio. ¿Qué más pudiéramos decir? A ver, alguien. A ver, le pasan el micrófono para que nos explique. ¿Qué dijo nuestro hermano? Un contrato. Un contrato. Muy bien, si es un acuerdo, un tratado, un contrato, pero ¿qué componentes tiene? Pues obligaciones. Obligaciones. Y derechos. Derechos. ¿Cómo está formado? Sí, todo esto es correcto, ¿verdad? Pero podemos decir, un pacto está formado por la parte acreedora y la parte deudora. Y hay acuerdos, hay tratados, hay cláusulas, ¿verdad? Y se hace sobre algún objeto. Tú me das esto y yo te doy esto, pero las condiciones son estas, ¿verdad? Entonces, eso es un pacto. Y dice aquí que este pacto noágido, es decir, este pacto que Dios hizo con Noé cuando sale del arca, tiene esos componentes. Dice articulado o normativas, garantía o caducidad y firma. Dentro de esas 7, que pudiéramos decir, cláusulas, 6, dice, son prohibitivas y 1 afirmativa. ¿Cuál es el propósito de este pacto noágido? De este pacto que Dios hizo con Noé, o cómo lo manejan ellos. Bueno, moralizar a la humanidad. Podemos decir es algo correcto, ¿verdad? Porque actualmente la moral se ha ido perdiendo. Cada vez nos damos cuenta dentro de la humanidad cómo la moral se pierde, cómo la gente se aleja más de Dios para vivir en sus vicios, en sus placeres. ¿Sí, hermana? Le pasan el micrófono a nuestra hermana Erika, por favor. Para saber si esas leyes las hizo antes de hacer el arca o después. Es lo que vamos a ver. Bueno, nuestra hermana pregunta, ¿esas leyes fueron antes de construir el arca o fueron después? Como les decía, ahorita es lo que vamos a ver. ¿De dónde están tomando estas leyes noágidas? Pero decíamos, dicen ellos, el objetivo de esto es moralizar a la humanidad. Y decíamos, si lo vemos de esa manera, podemos decir que está bien. Que la humanidad necesita moralizarse. La humanidad necesita conocer estos principios morales y pudiéramos decir divinos. ¿Por qué? Porque cada día la maldad pues va aumentando y ya la gente lo ve como algo normal. Ah, pasó esto, sí, pues es algo normal, es algo que siempre pasa. Pero aquella persona hizo esto, algo que tal vez en la antigüedad era muy raro y cuando pasaba la gente se escandalizaba, ¿verdad? Y ahora, no, ya se ve como algo normal. ¿Por qué? Porque la gente necesita moralizarse. Pero bueno, decía nuestra hermana, ¿cuándo fueron dados esas leyes? O, bueno, sí, vamos a dejarlo así, ¿cuándo fueron dadas? Según estas personas, ¿verdad? Vamos a ver Génesis capítulo 6. Vámonos a los tiempos de Noé. Génesis capítulo 6. El verso 9. Génesis capítulo 6, verso 9 dice: Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Aquí nos está mencionando características, virtudes de este hombre llamado Noé. ¿Cómo era Noé? No físicamente, ¿verdad? Sino en su moral, vamos a decirlo así.
un hombre justo, perfecto, recto, temeroso de Dios. Decíamos la humanidad de los tiempos de Noé. Pues aquí surge la duda. ¿Estaba igual como está actualmente o estaba peor? ¿Qué pudiéramos pensar nosotros? ¿O estamos peor ahorita, verdad? Pues sí, podríamos decir ya la humanidad actualmente está como en los tiempos de Noé, corrompiéndose completamente. Pero ahí sí era toda la humanidad, con excepción de Noé. Ahorita podemos decir, y tal vez citando un poco al apóstol, o más bien a Elías, cuando le decía a Dios, ya han matado a todos tus profetas y solamente yo quedo vivo. ¿Qué le contestó Dios? ¿No? He guardado para mí 7,000 rodillas que no se han inclinado ante Baal. Y el apóstol Pablo recordaba esas palabras, ¿verdad? Ahorita podemos decir, sí, la humanidad está muy corrompida, pero sabemos que hay un pueblo, la iglesia de Dios, donde o que se ha mantenido creyendo en el Dios verdadero, que ha mantenido estas leyes. Decíamos, aunque todos los atacan, la iglesia de Dios las ha mantenido. Entonces pudiéramos decir que aunque la humanidad ya está completamente corrompida, tal vez como en los tiempos de Noé, pero aún queda un grupo, ¿verdad? ¿De cuántas? No lo sabemos. ¿Cuántas personas? No lo sabemos. En los tiempos de Elías, sí lo dice bien claro, eran 7,000. Actualmente pues no sabemos, ¿verdad? Tendríamos que hacer un censo para ver cuántos miembros a nivel mundial de la iglesia de Dios hay. Pero bueno, podemos decir una cantidad comparada con toda la humanidad que existe, una cantidad pequeña. Pero en los tiempos de Noé, podemos decir, estaba peor, porque era solamente él. No había nadie más, solamente él con su familia. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto, fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y aquí viene la pregunta. ¿Qué era lo que hacía Noé para que fuera considerado como un hombre justo? Si no estaba la ley de Dios. No existían los 10 mandamientos según las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos decir que era un hombre justo si no estaba la ley de Dios? Bueno, pues dicen ellos, con estas 7 leyes noágidas. Ellos dicen que Noé no guardó los 10 mandamientos, que únicamente guardó estas 7 leyes noágidas. ¿Cuáles son? Bueno, ya las leímos, pero ahorita las vamos a ver. En verso 11 y 12 dice: y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Toda carne. Decíamos, el único justo era Noé. Pero realmente Noé no guardó los 10 mandamientos. Bueno, pues es lo que vamos a ver, ¿verdad? En el capítulo 8, aquí mismo en Génesis, verso 20, dice, 20-21, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, comiendo del fruto que Dios les dijo que no deberían de comer, Dios maldijo la tierra, ¿verdad? Maldijo la tierra y dijo: por amor de ti, maldeciré la tierra. ¿Por qué hizo eso Dios? ¿Por qué maldijo la tierra? Si el que pecó fue el hombre, ¿quién debería de haber recibido la maldición? El hombre. Pero Dios fue muy claro: por amor de ti, no te voy a maldecir. Voy a maldecir la tierra. Porque si Dios o la maldición hubiera caído sobre el hombre, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera perdido toda esperanza. Entonces por eso Dios le dice: por amor a ti no te voy a maldecir, pero voy a maldecir la tierra. Aquí vemos que ya no lo hizo, ¿verdad? Dice aquí: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Al principio sí lo hizo por causa del hombre, maldijo la tierra. Pero dice: ya no lo voy a hacer, ya no
¿Por qué? Sí, sí, hermana. Le pasan el micrófono, por favor. Cuando la maldijo, ¿de qué manera la maldijo? Porque ahorita que estás comentando en este versículo, ya no tornaré a maldecirla más, quiere decir que ya no hubo, ¿qué castigo? Bueno, la maldición que recibió la tierra al principio, ahí lo dice muy claro, ya no iba a producir como tendría que haber producido, sino que ahora iba a ser con el trabajo, con el esfuerzo del hombre, así se lo dijo, con el sudor de tu frente comerás, ya va a producir espinos, hierbas que tal vez no tengan ninguna función. Entonces esa fue la maldición. Pero hasta la fecha sigue siendo ahora, con el trabajo, ¿no? Sí, pero ahora ¿por qué? Ya no es porque Dios la haya maldecido, porque aquí dice no la volveré a maldecir, sino que ahora es por causa, o más bien por culpa del hombre. Nosotros mismos somos quienes nos hemos acabado todo esto. Ya no es Dios, sino que nosotros con tanta contaminación, sobreexplotación, por la codicia del hombre que ha sobreexplotado los recursos naturales, nosotros mismos hemos provocado todo esto. Contaminación de mares, de ríos, contaminación del aire, contaminación de la tierra, incluso se dice actualmente, ¿verdad?, contaminación auditiva, porque vamos por todos lados y escuchamos ruido, ya sea del tráfico de los automóviles o por la música que pone la gente a todo volumen. Todo eso es contaminación, y no solamente aquí en la tierra, en el espacio. Hace poco estaban pasando en las noticias, no sé si alguien vio, que querían mandar una nave para ir limpiando toda la contaminación que hay en el espacio, porque dicen que ya tienen bien localizado todos los objetos que hay y qué órbita llevan, porque no están estáticos, ¿verdad? Y quieren prevenir que choquen entre ellos, porque eso puede provocar pues algún accidente, y más cuando envían sus naves espaciales y alguno de esos objetos que están ahí flotando en el espacio llega a chocar con una nave, ¿qué va a pasar? Un desastre ahí, ¿verdad? Entonces, no solamente hemos contaminado este planeta, ya contaminamos incluso hasta el espacio exterior. Pero, ¿es Dios? No, ahora ya todo esto es por culpa de nosotros, nosotros mismos lo hemos hecho, hablando como humanidad, ¿verdad? En general, la humanidad, nosotros lo hemos hecho. La purificó con el diluvio. Lo dice el apóstol Pedro, la primera vez fue con agua, la segunda vez va a ser con fuego. El apóstol Pedro, ¿qué dice? Bueno, vamos a buscarlo y ahorita regresamos al tema. En primera de Pedro lo dice, vamos a ver. Vamos a ver, ahorita lo encontramos rápido. Vemos en qué capítulo. ¿Es primera o segunda? Segunda de Pedro, capítulo 3. Estaba buscando otro, pero bueno, aquí el capítulo 3, verso 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado de agua. ¿Cuál mundo? Entonces, del tiempo de Noé, ¿verdad? Estamos en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 6. El mundo de entonces, en los tiempos de Noé, pereció anegado en agua. Verso 7. Mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero, verso 10. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, dice, verso 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Y bueno,
aquí el apóstol Pedro nos está diciendo, ¿verdad? Que entonces en la tierra será purificada, pero ahora por fuego. En los tiempos de Noé fue por el agua, ahora será por el fuego. ¿Sí? Pero entonces regresamos a Génesis capítulo 8. Donde veíamos que dijo Dios, ya no volveré a maldecir la tierra. Decimos, si ahorita hay contaminación, hay escasez, todo lo que vemos es porque el hombre lo ha provocado. Nosotros mismos lo hemos provocado. Bueno, pero entonces dice nos vamos al capítulo 9, que es de donde se toman estos siete leyes no ágidas. Entonces, como vemos, se está tomando después del diluvio, que era la pregunta de nuestra hermana, ¿verdad? Aunque decíamos, ellos dicen, es que no guardó los 10 mandamientos, no era justo, era recto, pero guardando estas 7 leyes. Entonces, con eso van a entender que ya existían y no él las guardó. Pero aquí en el capítulo 9, verso 1 dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid. Aquí está el primer mandamiento, la primera ley no ágida. Si nos ayudan poniendo la diapositiva, por favor. La diapositiva número 1. Mientras lo ponen, dice, bueno, aquí está, Génesis 9.1. Dice el verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y díjoles, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Según esto, el primer mandamiento, la primera de las leyes no ágidas es, Dios es uno y único. No debemos idolatrar a nada ni a nadie. ¿Sí? Porque dice, dice Dios es uno y único. Porque dice, bendijo Dios a Noé. Con eso dicen ellos, se tiene que reconocer que hay un solo Dios, que es el que bendijo a Noé. Entonces, por lo tanto, no debemos de tener ídolos, no debemos de ser idólatras, porque este Dios único es el que está dando la bendición. Dice, no adorar ídolos. Dice, los sabios interpretan la prohibición de adorar ídolos. Dios hizo al hombre a su imagen, en sus cualidades somos una sombra de Dios. Por eso dice, bendijo a Dios. Ahí está, la bendición de Dios sobre el hombre. Dice, somos una sombra de Dios. Entonces, así es como lo interpretan los sabios que decían aquí el Sanedrín en el Talmud. Entonces, según ellos, en este verso se está prohibiendo tener dioses falsos. Como vemos, pues, como que está muy rebuscado, ¿verdad? Muy rebuscado, pero así es como ellos lo interpretaron. Si tienen las diapositivas, estábamos en la primera, Dios es uno y único, no debemos idolatrar a nada ni a nadie, Génesis 9.1. La siguiente, ahí mismo en el 9.1 dice, Dios bendice a Noé, es decir, a la humanidad. Recordemos que ellos decían aquí, aquí dice, donde se hablaba de los hijos de Noé, aquí está, nuestros rabinos enseñaron 7 preceptos. 7 preceptos fueron ordenados a los hijos de Noé, es decir, a la descendencia de Noé. Y aquí dice, Dios bendice a Noé, es decir, a toda la humanidad que surgió después de Noé. Dice, no debemos blasfemar o maldecir o tomar el nombre de Dios en vano. Es decir, de este mismo verso sacan el segundo mandamiento. No blasfemar o maldecir o tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque Él nos está bendiciendo. Por lo tanto, nosotros no podemos blasfemar el nombre de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si Él nos bendice, nosotros podríamos, por decirlo así, maldecirlo. No, ¿verdad? Si Él nos bendice, nosotros también hay que bendecirlo. No vamos a tomar su nombre en vano. ¿Podemos hacerlo? ¿Mande? ¿Podemos hacer eso de bendecir? Nosotros no tenemos... Perdón. O sea, nosotros podemos bendecir, porque una vez me preguntaron,
¿por qué dicen yo te bendigo? Sí se puede, ¿no? O sea, en el nombre de Cristo Jesús. Pero es correcto decir, no podemos nosotros maldecir a Dios, al contrario, bendecirlo. ¿Se puede? Sí. ¿Quiénes no somos nosotros? Yo digo, para Bueno. bendecir, Bendecir es decir bien de alguien. desearle el bien. Podemos decir desearle bien, pero en este caso pues no le podemos desear el bien a Dios porque no sería ilógico, ¿verdad? Decir, espero que Dios esté bien. Pues Dios es Dios, el eterno, es todopoderoso. Pero es una forma de decir que estamos, ¿cómo podríamos decir? Exaltando su nombre. Exaltándolo a él. Es una forma de decirlo, pero sí, si lo queremos tomar así, de decir yo bendigo a Dios porque quiero que le vaya bien, pues es algo ilógico. Nosotros no tenemos esa, como dice nuestra hermana, ese poder, esa potestad, sino al contrario, es Dios quien nos bendice a nosotros para que estemos bien. Pero como decía, es una expresión que usamos para decir yo enaltezco el nombre de Dios, yo ¿qué más podríamos decir? Glorifico el nombre de Dios. Sí, es una expresión que nos da a entender esto. ¿Sí? Entonces, a ver otra vez la diapositiva, por favor. La número 2. Dice, Dios bendice a la humanidad. A Noé, es decir, a la humanidad, no debemos blasfemar o maldecir o tomar el nombre de Dios en vano. Si Él nos bendice, decíamos, nosotros no podemos hacer lo contrario, sino que debemos de corresponder de la misma manera. Decimos bendecir, pero en ese sentido de decir glorificar a Dios. ¿Sí? Entonces, ese es el segundo mandamiento de la ley, de las 7 leyes no ágidas. La siguiente, por favor. La siguiente ley dice, se encuentra en el capítulo 9, verso 1 y verso 7, que dice, el 1 es el que acabamos de leer. La segunda parte dice, fructificad y multiplicad y henchid la tierra. Ahí está repitiendo la orden que le dio a Adán y a Eva, ¿verdad? Cuando fueron creados, que tenían que multiplicarse. Aquí a Noé se lo está diciendo nuevamente porque decíamos, toda la humanidad había sido destruida, entonces era necesario volver a poblar la tierra. Pero el verso 7 dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos y procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Sí, está repitiendo nuevamente la orden de procrear. Entonces, dicen ellos, Dios mandata a poblar la tierra, el modelo es en pareja, hombre y mujer. No debemos tener sexualidad ilícita, incesto o adulterio. Es decir, está hablando en contra de la inmoralidad sexual, sino que, como dice aquí, debe de ser entre la pareja, ¿verdad? En un matrimonio, hombre y mujer. Cualquier otra situación, cualquier otra forma, sería inmoralidad sexual. Por eso dice hombre y mujer. No debe de haber sexualidad ilícita, incesto o adulterio. Entonces, esa es la tercera ley. Si recuerdan, las leíamos. El primero dice, bueno, aquí no están en orden, pero ya vimos, el primero fue fue en contra de la idolatría. El segundo, no tomar el nombre de Dios en vano, no maldecirlo, no blasfemar. Y la tercera de estas leyes es, habla en contra de la inmoralidad sexual, es decir, del adulterio y cualquier otra clase de relación sexual, sino que la orden es multiplicar y llenar la tierra, ¿verdad? Pero establecido como Dios lo hizo como Dios lo dejó establecido desde el principio. Entonces, ¿qué es incesto? incesto es relación entre familiares, un hermano con su hermana, un sobrino con la tía, entre familiares, ¿sí? Y bueno, de hecho el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios se los dijo, he escuchado que hay entre ustedes un pecado tan grande que ni aún entre los gentiles se menciona. ¿Cuál era? Que uno tenía o había tomado a la esposa de su padre. Entonces dice, expulsen lo que se ha entregado a Satanás, ¿verdad? Entonces, pues sí, sabemos que dentro de la humanidad, y en este caso dentro de la iglesia, porque Pablo se lo escribió a la iglesia de Corinto, se han dado ciertas, o ese tipo de situaciones,
¿sí? Pero es entre relaciones entre familiares. Dice, aquí todo eso está, Dios lo está estableciendo como algo prohibido. La cuarta ley, ¿nos las ponen por favor? 4. Dios mandata a ser personas justas. Debemos promover justicia y actuar justamente en todo tiempo y lugar, es decir, establecer cortes de justicia. Ese es el cuarto mandamiento, establecer cortes de justicia. Y eso está basado en el verso 2, Génesis 9:2. Y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces de la mar, en vuestra mano son entregados. Dios está entregando todo en manos del hombre, entonces el hombre debe de actuar de manera justa. No solamente entre animales, ¿verdad? Porque aunque aquí es lo que está mencionando, sino con las personas. Hay que actuar de manera justa. Dios hace su creación. ¿Y qué hace? ¿Qué hace con la creación? Se la entrega al hombre. En Génesis, cuando habla con Noé, le dice, tú te enseñorearás sobre los peces de la mar, sobre las aves de los cielos, sobre todos los animales. Entonces, Dios le está entregando todo al hombre, pero debe de hacerlo con justicia. Decíamos, ¿por qué hay actualmente tanta contaminación, tanta escasez? Porque el hombre no ha actuado con justicia. Dios le entregó todo y en lugar de administrarlo de manera correcta, pues se deja llevar por su avaricia, por sus ambiciones, y decíamos, nos estamos acabando todo. Entonces aquí dice, vas a establecer cortes de justicia para actuar de manera correcta. ¿Sí? Decía aquí, hay 7 enunciados, 6 prohibitivos y 1 afirmativo. Este es el afirmativo. Establecerás cortes de justicia. Los demás están prohibiendo. No tomarás el nombre de Dios en vano, no serás idólatra, no tendrás relaciones sexuales ilícitas. Son prohibitivas. Ahí llevamos 3 prohibitivas y esta es la, como dice aquí, la afirmativa. Establecerás cortes de justicia. La siguiente, por favor. Número 5. Dios provee la fuente de alimento, agricultura, cacería y pesca. Es decir, no debemos robar. Hay quien dice, yo robo porque tengo necesidad, tengo que comer, tengo que conseguir el alimento. Pues aquí dice que Dios está estableciendo la forma de obtener el alimento, de obtener nuestro sustento. ¿Y cuál es? La agricultura, la cacería y pesca. Está basado en el verso 2 y 3 que dice, y vuestro temor y vuestro pavor será sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se moverá en la tierra y en todos los peces de la mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y hierbas, os lo he dado todo. ¿Sí? Entonces aquí está, no robar. Dios ya dijo cómo vamos a obtener el alimento. Que bueno, alguien dice, bueno, pero ya nos dedicamos a la cacería, a la pesca, ¿qué más decía ahí? La agricultura. Bueno, pero hay otras formas, ¿verdad? Hay trabajos que podemos realizar para obtener el sustento. Entonces, basados en este verso, dicen, ahí Dios está prohibiendo robar, porque nos está poniendo la forma en la cual vamos a obtener nuestro sustento. ¿Sí? La siguiente, ¿cuál es? Estamos en el sexto. Dice, Dios mandata a no comer carne de animal vivo. No debemos comer animales vivos o maltratar a los animales. El verso 4 que dice, empero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Es decir, eso está muy relacionado con la ley de la alimentación. No comer, dice aquí, carne de animal vivo. ¿Se podrá comer carne de animal vivo? Bueno, hay quienes dicen le cortan solamente una pieza al animal para no matarlo y es lo que van a cocinar, ¿verdad? No, aquí sabemos que la ley ordena desangrar al animal para que entonces sí sea apto para el consumo, para poderlo comer. Entonces,
es a lo que se refiere aquí. No comer carne de animal vivo, pero también dice no debemos de comer animales vivos o maltratar a los animales. Esto va relacionado con lo de establecer cortes de justicia, ¿verdad? Tratar a todos de manera justa, de manera correcta. Sí, si vamos a tomar un animal para alimentarnos de él, al menos, pues, no maltratarlo, ¿verdad? Por eso está esa orden. Lo vas a desangrar, pero sin causarle algún otro tipo de sufrimiento. Por ejemplo, y ahorita que mencionamos tipos de sufrimiento, ¿como cuál? Las corridas de toros, ¿verdad? Que sabemos que sí, después de que matan a un toro ahí en las plazas, su carne la venden para consumo humano, pero antes de eso ya lo maltrataron. Pues dice aquí, no lo harás. Los restaurantes japoneses. ¿Restaurantes japoneses? Sí, tienen. ¿Le pasan el micrófono, por favor, para que le escuchemos? Tienen sus peceras, pulpos, peces, y luego sacan el que quiere el cliente, lo mutilan ahí y así se lo come la gente. Sí, ¿verdad? Sí, ahorita que mencioné eso, sí, creo que hay lugares donde cocinan al animal vivo. ¿Todavía está vivo? Y los chinos empalan a los insectos o cualquier tipo de animal y así los hacen vivos. Sí, los cocinan vivos y se los comen. Pues todo eso, dice aquí, no se puede hacer. Nos falta uno, llevamos 6, ¿verdad? ¿Cuál es la séptima de las leyes no ágidas? La número 7 dice: Dios nos pedirá cuenta de toda sangre derramada entre las personas. Es decir, no debemos asesinar a nadie. Verso 5 y verso 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano de todo del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí está la prohibición para matar. No matarás, no asesinarás. ¿Cómo vemos estas leyes? Decíamos, o lo leíamos al principio, que ellos dicen, todo esto es para moralizar a la humanidad. Y podemos decir, es correcto. Pero entonces, ¿cuál es el error aquí? Que ellos dicen, solamente guarda estas 7 leyes no ágidas. No es necesario que guardes los 10 mandamientos, solamente guarda estas leyes no ágidas. Pero si nos damos cuenta, aquí no se menciona el sábado. ¿Qué otra ley no se menciona? La codicia. La honra a los padres, que es lo principal. Si alguien no honra a sus padres, ¿podrá guardar todo esto? Si alguien no respeta a sus padres, ¿podrá respetar a los animales? Si no respeta a sus padres, mucho menos a los animales, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta cómo están quitando leyes muy importantes, están quitando mandamientos muy importantes de la ley de Dios. Y ese es el error que están cometiendo. Porque decíamos, ellos comentan, es que ya no es necesario que tú guardes el sábado. Si no eres israelita, no lo guardes. Simplemente guarda estas leyes, estas 7 leyes no ágidas. Pero el sábado tampoco lo podemos quitar, porque dicen ellos, eso es para Israel. Pero ¿cuándo creó Dios el sábado? ¿Cuándo lo estableció? ¿Cuántos tiempos habrá sido? 2500 años antes del nacimiento del pueblo de Israel. Entonces no podemos decir que es para Israel, que Dios creó el sábado para Israel. No, Dios creó el sábado para toda la humanidad. Decíamos, pero hay mandamientos que están quitando de la ley de nuestro Dios. ¿Y será correcto eso? No, aunque esto, así como lo vemos, así como lo explican, decimos, puede estar bien. Es para moralizar, para que la gente vaya adquiriendo o vaya practicando la moral. Y podemos decir, hasta ahí está bien. Pero ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Porque aquí ellos lo dicen muy claro. Como aquí donde decíamos, las leyes no ágidas quieren moralizar a la humanidad. Y sí, a la humanidad le hace falta ser moralizada. Pero ¿y nosotros? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? ¿Moral? Pide santidad.
dice el apóstol Pablo, buscad la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Entonces la santidad la vamos a adquirir al guardar los 10 mandamientos, sin quitar ni uno de ellos. Porque también lo dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Si alguno cumple toda la ley, pero falla en un punto, es hecho transgresor de toda la ley. Entonces no podemos quitar ninguna de las leyes. Decíamos, dentro de las leyes que ellos quitan, es el sábado. Vamos a ver Génesis capítulo 2. Yo creo que son versos que ya conocemos, ¿verdad? Pero vamos a verlo. Génesis capítulo 2, verso 1 y verso 3. Donde dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y ahí le ordenó al pueblo de Israel que guardara el sábado. No, porque ni siquiera existía. El pueblo de Israel ni siquiera existía. Entonces Dios ahí está reposando el séptimo día como un ejemplo para quién, para los israelitas, para los judíos, no, para toda la humanidad. Decíamos, otra de las leyes es el respeto a los padres, ¿verdad? Decíamos, si no respetamos a los padres, ¿podremos respetar la creación de Dios? Aquí, si ya lo leíamos, se habla de los animales. No vas a maltratarlos, vas a cuidarlos, vas a actuar con justicia, pero si no respetamos a los padres, no podremos hacer nada de eso. Y lo hemos dicho, en la humanidad el respeto hacia los padres cada día se va perdiendo más. ¿Y eso qué ha provocado? Que la delincuencia aumente, que la maldad aumente. Entonces, es un mandamiento que no podemos quitar. Es un mandamiento que no podemos desechar y decir, no, yo nada más voy a guardar esas 7 leyes no ágidas. ¿Sí, hermana? La codicia, hermano, perdón. Sí, a ver, hermana. También hay uno que no dijimos porque en el 6º mandamiento de las no ágidas dice de la carne que no comerás carne viva, pero también acá no tenemos ese mandamiento, sino el del falso testimonio. También el falso testimonio no está mencionado, ¿verdad? No está mencionado dentro de esas 7 leyes no ágidas. Decía nuestra hermana la codicia. A ver, vamos a ver Génesis capítulo 3, verso 6, para darnos cuenta si realmente no existía ese mandamiento que prohibía codiciar. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí nos está hablando de la desobediencia del hombre hacia Dios. ¿Cuál fue el primer pecado que se cometió? Aquí lo dice, ¿verdad? La codicia. Vio el fruto que era codiciable. Entonces el primer pecado fue la codicia. ¿Y a qué llevó la codicia? Ya decíamos, si alguien viola un mandamiento, es hecho transgresor de toda la ley. ¿Por qué? Porque una falta nos va a llevar a otra. Una desobediencia nos va a llevar a otra. En este caso, lo primero fue la codicia. ¿Y eso qué provocó? Bueno, desobediencia, pero ¿cuál de los 10 mandamientos se violó después de la codicia? No robar. Dios le dijo, todos estos frutos son tuyos menos este. Y tomaron el que no era de ellos. Le robaron a Dios. Si no nos damos cuenta cómo violar un mandamiento nos lleva a violar otro. Entonces la codicia también, aunque es el último de los 10 mandamientos, pero podemos decir es la base. ¿Por qué roba la gente? Por codicia. ¿Por qué mata? Por codicia, porque quiere quitarle a la otra persona sus pertenencias. ¿Por qué adultera? Por codicia. ¿Por qué es idólatra? Al menos el pueblo de Israel codiciaba a los dioses de los pueblos que estaban a su alrededor y decía, yo quiero un ídolo igual, un ídolo de oro. Entonces la codicia, podemos decir, es la base.
Si hay codicia, nosotros vamos a cometer todo tipo de pecados. Entonces no podemos quitar este mandamiento. Decía, ¿quién mencionaba? El falso testimonio. ¿Quién lo mencionó? Nuestra hermana, ¿verdad? También, si se van a establecer cortes de justicia, no puede haber un falso testimonio. Porque, bueno, nos hemos dado cuenta que muchas de las veces cuando la gente va, está en un juicio, va con el juez y sí comete falsos testimonios, ¿verdad? Diciendo, sí, yo vi que él fue el que se lo robó, yo vi que él hizo esto, acusando a personas inocentes. Entonces no podemos quitar el falso testimonio. Por igual manera se le ¿cómo decirlo? ¿Qué pasa en el micrófono, por favor? De muchas maneras se actúa. De muchas maneras puede ser no actuar con justicia, porque también se acusa, pero no hacen justicia, ¿verdad? Sí. Entonces, no nada más el que acaba de mencionar. Sí, es todo tipo de injusticia, Sí, de diferentes maneras. injusticias hay de muchas maneras. Sí, acusando injustamente o tal vez tratando de justificar a alguien diciendo, no, él no fue otra persona, él no lo hizo, ¿verdad? Entonces son injusticias que se van cometiendo. Y dentro de esas injusticias están los falsos testimonios. ¿Cuál otra nos hace falta? El sábado, ya lo mencionamos, no lo podemos quitar. Es la señal de Dios con su pueblo. La deshonra a los padres tampoco, porque decíamos, si no honramos a nuestros padres, pues no honramos a nadie. La codicia, porque la codicia es la que nos va a llevar a cometer todo tipo de pecado. ¿Cuál otro mencionábamos? El falso testimonio. ¿Y hay algún otro que no esté mencionado? Creo que son esos 4, ¿verdad? Los que no menciona. Decíamos, entonces decir que únicamente tenemos que celebrar esas 7 leyes no ágidas, ¿será correcto? No, ¿verdad? Porque estamos desechando lo demás. Estamos desechando los mandamientos de nuestro Dios. Y decíamos, aunque son muy buenas esas recomendaciones, vamos a llamarlas ahorita así, esas recomendaciones son muy buenas para la humanidad, porque dicen ellos, hay que moralizar a la humanidad, y tienen razón, hay que moralizarla. Pero nosotros como pueblo de Dios no podemos quedarnos en lo moral. Tenemos que llegar a la santidad. Y la santidad la vamos a obtener guardando la ley de Dios. Para eso nos dio Dios su ley, para apartarnos de todo tipo de maldad, porque sabemos que eso es lo que quiere decir la palabra santo, ¿verdad? Apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado, de la maldad. ¿Y de qué manera nos vamos a apartar de todo eso? Guardando la ley de Dios. Por eso lo dijo el rey David. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. Si la ley de Jehová es perfecta, ¿cómo será aquel que la guarda? Perfecto, como lo era Noé, ¿verdad? Sí, así decía el capítulo 8. ¿O qué capítulo leímos? 8, donde nos hablaba de Noé. El 7, ¿verdad? El 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. ¿Por qué era perfecto? Porque guardaba esa ley perfecta. La ley de Jehová es perfecta. No tomó el nombre de Jehová, porque también está ese mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová en vano. No tomó el nombre de Dios en vano. Le creyó. Le dijo, Dios construyó un arca porque va a haber una destrucción a través de un diluvio. Y si Noé no lo hubiera hecho, podríamos decir, tomó el nombre de Dios en vano. Ah, sí, ya me lo dijo, pero yo creo que me quiere asustar nada más. No lo hubiera hecho, ¿verdad? Le creyó. No tomó el nombre de Dios en vano. Entonces, no era perfecto porque guardaba una ley perfecta. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. ¿De dónde la vuelve? Del pecado, de la maldad. Nos saca de esa inmundicia para llevarnos a Dios, para apartarnos, ¿verdad? De toda la maldad. Entonces decíamos,
no podemos decir que solamente debemos de guardar esas 7 leyes no ágidas. Que los únicos que están obligados a guardar los 10 mandamientos, dicen ellos, es el pueblo de Israel, y nosotros como descendientes de Noé únicamente vamos a guardar esas 7 leyes no ágidas, porque dicen ellos, fue lo único que guardó Noé. No, Noé guardó los 10 mandamientos, y nosotros como iglesia también debemos de guardar los 10 mandamientos, sin quitar ni uno. ¿Mande? No alcanzaríamos la vida eterna si no guardamos la ley de Dios, ¿verdad? Sí, hermano, le pasan el micrófono a nuestro hermano Miguel, levantó la mano. Además, como lo dice antes, ¿no, hermano? O sea, Dios no hubiera visto justicia y perfección en Noé si no hubiera él cumplido sus mandamientos, ¿no, hermano? Sí, decíamos, Noé fue perfecto porque guardó la ley perfecta, una ley perfecta, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Entonces, si Noé no hubiera guardado los 10 mandamientos, Dios no le hubiera puesto estas características, varón perfecto delante de Dios. Hubiera sido un varón imperfecto como todos los demás. ¿Por qué? ¿Por qué fue destruida la humanidad con el diluvio? Porque no guardaban la ley de Dios. Noé sí lo hizo, por eso fue perfecto. ¿Su familia también fue perfecta, hermano? ¿O él se salvaron? Su familia también tuvo que haber guardado la ley de Dios. Noé, al ser el padre de la familia, aunque sus hijos ya estaban casados, pero no era el patriarca, era lo que les enseñaba, aunque la Biblia no lo menciona así explícitamente, pero su familia también. Hay quienes dicen que no, y eso lo quieren usar como un pretexto para decir, bueno, si tu familia no viene a la iglesia, no te preocupes, con que tú estés aquí, todos se van a salvar como en los tiempos de Noé. No, la Biblia es clara, la salvación es personal. Si toda mi familia está aquí y yo no, bueno, los que se van a salvar son ellos, yo no, ¿verdad? Y en el caso de Noé, podemos decir que fue lo mismo, aunque no se menciona de manera explícita, pero sí, Noé, al ser el patriarca, era lo que les enseñaba, era como los iba guiando dentro de los caminos de Dios. ¿Sí? ¿Ya no? Pues, ¿algo más? Así, hermano. Le pasan el micrófono, por favor, allá atrás. Bueno, lo que es el movimiento no ágida es que dicen que el cristianismo ha decepcionado a todo el planeta. Entonces que hay muchas bandadas de cristianos decepcionados, por eso el noajismo ha crecido bastante. Pero dentro del judaísmo hay 2 corrientes, hay quien acepta a los conversos y hay quien no los acepta. Entonces, los que no la aceptan dicen, pues hay que solucionar el problema. Entonces crearon el noajismo, porque es creación de ellos, no es de que se haya una iglesia o algún movimiento cristiano se haya dado cuenta de esto. Ellos lo hicieron. Y es un poco ilógico porque cómo Noé iba a obedecer unas leyes antes de que existieran. Porque ya Dios las está planteando, pero ya después del diluvio. Entonces, él fue el único que le atinó, se podría decir. No, y él ya conocía la ley de Dios desde el principio. Nada más. Sí, gracias. Sí, dice nuestro hermano, ¿cómo no iba a guardar unas leyes que no conocía? ¿Por pura casualidad? No, ¿verdad? Ahí lo dice bien claro, era perfecto, un varón justo. Entonces, como dice nuestro hermano, pues estos grupos de judíos crearon estas 7 leyes no ágidas para decir que los gentiles no se vengan con nosotros. Nosotros no los creemos aquí entre nosotros, mejor les creamos estas leyes y allá que las guarden ellos. Pero no es así. Dios lo dejó bien establecido desde un principio, desde la creación, y nuestro Señor Jesucristo confirmó los 10 mandamientos y no podemos quitarlos. Aunque decíamos, se oye bonito eso, ¿verdad? Hay que moralizar a la humanidad y que no hagan esto, y ahí están estas 7 leyes no ágidas. Pero decíamos, nosotros no nos debemos conformar con la moralidad. Tenemos que buscar la santidad. Y la santidad Dios nos las da a través de sus mandamientos. Para eso nos dio su ley, para santificarnos cada día. Bueno, hermanos, si no tienen algún otro comentario, concluimos. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros.